qué fácil es poder desviar de la verdad, porque estos corintios eran niños carnales, eran niños espirituales, y Apolo era un predicador prominente, podemos decir, y ellos pusieron los ojos en el instrumento y no en Cristo Jesús. Vemos que ellos entonces pusieron sus ojos en el instrumento, en vez de recibir la palabra de Dios como si fuera de Dios mismo. Y a raíz de esto Pablo tenía que corregirle, porque ellos necesitaban la corrección, ¿sí? Entonces Pablo le escribe a los corintios. Vamos a mirar la primera carta de Pablo a los corintios, capítulo 1, versos 12 y 13. Acá el apóstol Pablo le hace la corrección a estos corintios niños y carnales. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Pedro, y yo de Cristo. Fíjense, había grupos celulares en la iglesia de Corinto. Había un grupo de hermanos que le teníamos como cabeza a Pablo. Había otro grupo de hermanos que le tenía como cabeza a Apolo. Había otro grupo de hermanos que le tenía como cabeza a Pedro. Y otro grupo de hermanos que le tenía como cabeza a Cristo, ¿sí? Entonces vemos aquí, y dice el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Vemos entonces que estos corintios, estos creyentes niños corintios, ellos hicieron grupos en la iglesia. Ellos hicieron células en la iglesia. Un grupo dice que estaba con Pablo, o le tomó a Pablo como cabeza, ¿sí? Pensando que Pablo enseñaba la verdad, o más aún la verdad. Entonces acá vemos dentro de una iglesia una cabeza que es Pablo. Otro grupo dentro de esta misma iglesia de los corintios le tomó como cabeza a Apolo, ¿sí? Y todos nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces vemos que otro grupo de creyentes le tomó como cabeza a Apolo. Y por eso notamos que ellos le admiraron a él por su elocuencia. Era muy elocuente Apolo. Entonces vemos aquí los grupos celulares en la iglesia, que esto no es conforme a la escritura. Y otro grupo le tomó como cabeza a Pedro, pensando, tal vez ellos dijeron, Pedro es el más anciano, entonces vamos a tomarle como cabeza a Pedro. Y otro grupo le tomó a Cristo como cabeza. ¿Sí? Dice, acá el verso 13 de 1 Corintios 1, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No, claramente no. Nosotros fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Y nosotros tenemos que poner los ojos en el autor y el consumador de la fe, esto en Cristo Jesús. Por eso en una iglesia, en una congregación, tiene que haber una sola cabeza, que es el pastor. ¿Sí? Así dice la palabra. Entonces, si le miramos a Cristo, vemos que Él no está dividido. Cristo no está dividido. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Será verdad? Vamos a mirar en Hebreos capítulo 12, verso 2. Vamos a mirar en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, el capítulo número 12, el verso número 2. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Dice así, puestos los ojos en Jesús. No dice en Pablo, en Pedro, en Apolo, no dice en ningún hermano. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestros ojos? En Jesús. Él es la única cabeza de la iglesia, ¿sí? Sinceramente, nosotros apreciamos a los instrumentos que Dios puso. Apreciamos un hermano, apreciamos un pastor, pero no debemos tomarle como cabeza. No debemos tomarle como ídolo, porque cuando le tomamos como ídolo a esa persona está ocupando el lugar que le corresponde a Cristo. Está ocupando el lugar que le corresponde al Señor Jesús. Y a raíz de eso somos desviados. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3, versos 4 al 6. Nuevamente Pablo repite lo mismo. Fíjense, Pablo repite lo mismo. Dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 4. Porque diciendo el uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, dice. Mi cabeza es Pablo, dice, ¿sí? El otro, yo soy de Apolo, dice. Otro grupo dice, yo soy de Apolo, dice. Y otro grupo, ¿sí? Yo soy de Pedro. Dice, ¿acaso no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el verso 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Porque diciendo, o sea que había un grupo que decía, ¿sí? Yo ciertamente soy de Pablo. Y otro grupo decía, yo ciertamente soy de Apolo. Note que el apóstol Pablo repite aquí la misma cosa, que indica esta misma verdad, ¿sí? O sea que ellos estaban admirando al instrumento, ¿sí? Ellos estaban poniendo los ojos en el instrumento, en la persona, en el ser humano. Y de esta manera ellos estaban mirando la carne. Por eso eran carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores nomás, instrumentos nomás, por medio de los cuales habéis creído, dice. Y eso es de acuerdo a lo que le dio el Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vemos con qué sabiduría el apóstol Pablo le corrige a estos niños corintios, para que dejen de mirar a los hombres, a los instrumentos, para que dejen, ¿sí?, de hacer, podemos decir, grupos celulares. Dice entonces, ¿con qué sabiduría el apóstol le corrige a estos niños carnales corintios? ¿Con qué amor y sabiduría le corrige? Pablo no le dice, ¿qué es Apolo para que no le miren? Pablo no le dice así, ¿qué es Apolo para que no le miren? Sino, con mucha gracia y amor le dice, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? O sea, ni Pablo ni Apolo no eran nada. Eran solamente servidores, eran solamente instrumentos, eran solamente siervos de Dios. Entonces los corintios tenían que reconocerle a Pablo y a Apolo únicamente como siervos, como colaboradores del Señor y nada más que eso. Qué importante, hermano, y hoy día cómo se está dando, podemos decir, las células en las congregaciones. Y hay tal vez congregaciones que tengan 10, 15 cabezas. Cada hermano es cabeza de 12 creyentes. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde queda Cristo? ¿Sí? Dios nos concedió a cada uno de nosotros un don. Dios nos concedió a cada uno de nosotros un don. O sea, nuestra manera de predicar. Y el creyente niño es llevado por estas cosas. En cambio, el creyente maduro ya entiende que cada uno tiene su propio don. O sea, el don que Dios le dio a cada uno en la distinta manera. Quizá Pablo no fue tan fervoroso. Quizá el apóstol Pablo no fue tan fervoroso para predicar, pero él tenía abundancia de palabra para predicar. Él tenía ese don. Así Timoteo y otro hermano tenían su propio don. Y todos se complementan, porque cada uno tiene que hacer conforme a lo que Dios le dio. Entonces, lo que el Señor nos da, eso hacemos. Dice que en este tiempo hay pastores, maestros y evangelistas. Pastores, maestros y evangelistas. Un pastor, no dice varios pastores. Pablo dijo, yo planté. O sea, él puso la semilla de la verdad allí en Corinto. Y después vino Apolo y regó esa semilla con la palabra. O sea, él quedó predicando en Corinto. Pero al fin y al cabo el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento viene de Dios. Y esto es lo que debemos entender. Y acá también en el verso 1 le tenemos al apóstol Pablo en Éfeso. Y vemos que se estableció una asamblea, la iglesia de Éfeso. Y esta es la primera vez que le tenemos a Pablo en Éfeso. Y noten la pregunta que sigue. Verso número 2, volviendo a nuestro estudio, ¿sí?, del libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a mirar el libro de los Hechos, capítulo número 19, verso 2. Vamos a ver lo que dice, siguiendo con nuestro estudio. Dice, y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Presta atención. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos ya le habían recibido a Jesús como Salvador. Estos eran hermanos, eran creyentes en Cristo, ¿sí? Ellos ya habían recibido a Jesús como Salvador, pero todavía no habían sido llenos con el Espíritu Santo. La versión antigua dice, ¿recibiste el Espíritu Santo después que creísteis? Y esta expresión podemos decir que es la expresión más correcta, porque muchos toman esta porción para decir que cuando aceptamos al Señor como Salvador, en ese mismo momento ya recibimos el Espíritu Santo. Ellos afirman que es una sola experiencia.
O sea, hay creyentes o hay denominaciones que dicen que una misma experiencia de aceptar a Jesús como Salvador y recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, son dos personas diferentes. Jesús es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Si usted recibe a uno, no puede recibir al otro. Son dos experiencias distintas. Primero entonces aceptamos a Cristo y después recibimos el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le dice, después que recibieron a Cristo, le dice acá en el verso 2, ustedes, queridos hermanos, después que recibieron a Cristo, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y esto fue así, porque ellos no tuvieron suficiente enseñanza. Por eso Pablo le dijo en el verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Valga la redundancia. Estos hermanos, estos creyentes fueron bautizados por el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Y aquí entonces tenemos la enseñanza que ellos recibieron, una enseñanza pobre en comparación a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Por eso ellos ignoraron este punto, o sea, la experiencia pentecostal. Ellos no recibieron esta enseñanza. Y así también hoy día son los hermanos modernistas. No creen en la experiencia pentecostal. Por eso ellos no enseñan este punto a los creyentes. Y entonces los creyentes son ignorantes de esto. Y si nosotros le preguntamos a un hermano bautista, por ejemplo, si recibió el Espíritu Santo, ¿qué va a decir este hermano? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y por qué va a decir así? Porque ellos no fueron enseñados. Por eso no entiende la importancia del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es parte de la herencia. ¿Sí? No se dan cuenta porque no recibieron realmente esta enseñanza. Vamos a mirar Juan 14, 17. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 17. Vamos a ver. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Y vamos a mirar Efesios, capítulo 1, verso 3. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, acá tenemos claramente esto. Volviendo a nuestro estudio, verso 4 del libro de los Hechos, capítulo 19, dijo Pablo, Juan, hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea, lo que Juan el Bautista hacía, ¿sí? era un mensaje de arrepentimiento.
nosotros somos iglesia. Mateo capítulo 3, verso 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, acá tenemos entonces, ¿sí? Dice, y el verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, o sea Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué maravilla como la palabra nos va enseñando. Entonces, claramente debemos diferenciar bien entre el bautismo de Juan el Bautista y el que nosotros practicamos. Vemos que no son iguales. Por eso Pablo le volvió a bautizar a estos creyentes, a estos 12 creyentes, pero le volvió a bautizar ahora en el nombre de Jesús. No es que se le bautiza 2 veces. El otro bautismo fue un bautismo de arrepentimiento. El bautismo que nosotros hacemos hoy día es un paso de fe, es un paso de obediencia. Al hacerlo, nos estamos identificando con Jesús. ¿De qué manera? En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cuando un creyente es sumergido, ¿sí?, muere la vieja creación, queda sepultado, y cuando sale afuera, resucita con una nueva vida. Eso es figura, o eso representa el bautismo en nuestro tiempo. Israel, por ejemplo, pasó el Mar Rojo sin entender nada. Ellos salieron por la mano poderosa de Dios y pasaron ese Mar Rojo sin comprender muchas cosas, porque eran nuevos, podemos decir, en la fe. Pero el río Jordán, ya cuando iban a entrar a Canaán, ya pasaron con conocimiento. Allí la nueva creación allí la nueva creación, ¿sí?, o la nueva generación tomó su herencia, la tierra de Canaán. Tengan en cuenta que Moisés y todo lo que pertenecían a la vieja creación o a la ley quedaron de este lado del río Jordán. Solamente pasaron la nueva creación. El bautismo, ¿qué es el bautismo? El bautismo es sumergirse en agua. Y el creyente que se bautiza tiene que ingresar todo su cuerpo debajo del agua. Y ese bautismo es en el nombre de Jesús. Y se hace solamente una vez. Y se hace solamente una vez. Volvemos a nuestro estudio del libro de los Hechos, capítulo 19, verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de nuestro Dios. El apóstol Pablo otra vez entra en la sinagoga de los judíos y vemos que él les habló con denuedo, con coraje, con valor, dice, por espacio de 3 meses. Y en esto vemos como esta iglesia fue establecida bajo el ministerio del apóstol Pablo y muchos creyeron. Como sabemos, la iglesia de Éfeso llegó a ser una iglesia muy espiritual, y esto fue por la enseñanza del apóstol Pablo. Y como dije al comienzo, la palabra Éfeso significa ciudad de la luna, y esto nos habla de los lugares celestiales, o sea, lugar de exaltación de los hijos de Dios. Nosotros estamos en la tierra, pero vamos a ser exaltados allá en los cielos. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, vamos a mirar Efesios capítulo 2, verso 3 al 6. Efesios capítulo 2, verso 3 al 6. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí estaba nuestra condición. Estábamos perdidos en nuestro delito y pecado. Pero dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense, acá está, ¿sí? Acá está, podemos decir, el traslado, ¿sí? Nosotros estábamos acá en la tierra y fuimos trasladados a los lugares celestiales, ¿sí? Ahí está la exaltación de los hijos de Dios, ¿sí?
O sea, pese a todo lo que hemos hecho y por el solo hecho de aceptar a Jesús en nuestro corazón, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales o en los lugares más altos. Y esta es nuestra posición hoy día. Es inalterable, es incambiable. Ahora nuestro estado es la práctica o lo que vivimos. Nosotros, si por la fe ya estamos sentados en los lugares celestiales, pero en la práctica es lo que vivimos día a día, ¿sí? La última parte dice que Pablo le hablaba acerca del reino de Dios. Y este era el propósito que Dios tenía con los hombres. Y esto nos habla acerca del reino de Jesús. Entonces lo que Pablo le estaba hablando, lo que Pablo le estaba convenciendo o persuadiendo, era el propósito que Dios tenía con ellos. ¿Sí? Era el propósito que Dios tenía con ellos. Muy bien, volvemos a nuestro estudio. Hechos capítulo 19, verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de él y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiracno. Vemos aquí que el apóstol Pablo se apartó de aquellas personas que no creían. Él se apartó de aquellas personas que se oponían al evangelio. Y hubo algunos que endurecieron sus corazones, porque ya sabemos que la palabra de Dios produce dos cosas. La palabra de Dios produce dos cosas. Si creemos la palabra, nuestro corazón va a ser más sensible, más blando, más dócil, más suave. Entonces, si creemos la palabra de Dios, nuestro corazón va a ser más sensible, más dócil, más suave. Ahora el contraste, si no creemos la palabra de Dios, nuestro corazón se va a endurecer. También se va a endurecer nuestro corazón cuando persistimos en el error. Porque si tenemos una creencia errónea, o sea, algo que traemos y no queremos juzgarle a la luz de la palabra, entonces, ¿qué pasa? Nos vamos endureciendo más en ese error y de esa manera va a ser muy difícil ser libertado. Por eso cuando la palabra de Dios nos muestra, tenemos que recibirlo, aunque no entendamos todo. Y de esta manera el Espíritu Santo tiene libertad para seguir iluminando nuestro corazón. Porque si no recibimos la palabra de Dios, cada vez vamos siendo más duros y decimos, yo soy así, yo pienso así, yo creo así, a mí me parece así, y así vamos a seguir, ¿sí? Pablo vio acá que los corazones de ellos estaban endurecidos a la palabra y por eso se apartó. ¿Qué podemos hacer nosotros si un corazón se endurece? ¿Qué podemos hacer nosotros los hijos de Dios si un corazón se endurece? Ya no hay más cosas, no hay más nada que podamos hacer, solamente tenemos que apartarnos o separarnos de ellos y tal vez seguir orando. Pablo se separó de ellos y también le separó de ellos a los discípulos. También se separaron a un lugar, a una escuela ofrecida por Tiracno, dice. Y la palabra Tiracno, o este nombre, significa príncipe o señor. Y allí discutían, dice, en esta escuela. Este hombre, Tiracno, ofreció la escuela que él tenía. Y esta escuela, antes de su conversión a Dios, o sea, antes que Tiracno se convierta a Dios, él usaba para dar filosofía. Y en ese lugar comenzó un culto. Y ahí Pablo daba la bendita palabra de Dios. Volviendo a nuestro estudio, el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años. ¿Qué privilegio tuvieron los efesios? Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Sabemos que Éfeso fue una de las ciudades más importantes del Asia Menor. Y dice que Pablo quedó allí en Éfeso 2 años. Y durante ese tiempo, todos escuchaban la palabra del Señor. En realidad, Pablo quedó allí 3 años, no 2. Vamos a ver Hechos 20:31. Muy bien. Y vamos a dejar aquí entonces, ¿sí? Vamos a dejar aquí con este versículo, porque nuestra hora está llegando. Vamos a ver 20:31, dice: Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años
de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vemos entonces que Pablo quedó 3 años en Éfeso. Noten entonces que Pablo quedó en ese lugar más que 2 años, porque aquí él está dando sus testimonios. Dice que todos escucharon la palabra de gracia durante todo ese tiempo. Por eso ellos fueron hermanos tan establecidos, firmes en la verdad, porque Pablo les enseñó la manera, y esa manera era de noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ellos. O sea que él le enseñó de una manera persistente, y los hermanos tuvieron corazón para el Señor. Por eso fueron vencedores totales. Qué maravilla, hermano, entonces la palabra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra.